¿Vos creés que no nos damos cuenta, los que te escuchamos, y que la gente que escucha tu podcast no se da cuenta? Pero está claro, y todos tenemos bien seguro que te estás copiando. Sí, lo que escuchaste, te estás copiando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy para decirte que sos un copión, que está muy mal copiarse, que en teoría debería estar muy mal copiarse, pero que es una gran forma, la mejor manera que existe, o que al menos descubrí yo, para encontrar tu propio estilo en general. A ver, voy a intentar explayarme sin explayarme demasiado, porque esta es la versión express, ¿verdad? Horacio Quiroga, no sé si lo conocen, pero es un escritor latinoamericano. Digo latinoamericano porque iba a decir argentino, y estoy 99,9% de que es argentino, pero de repente me surgió la duda de que podía ser uruguayo. Pero estoy argentino, vamos a decir que es argentino. Es un escritor argentino, podría googlearlo en este momento, pero no creo que valga la pena. Qué horror, lo acabo de googlear y es uruguayo, qué horror. Pero bueno, para mí siempre Horacio Quiroga será argentino. Bueno, uno de mis autores rioplatenses favoritos, no por uruguayo, uno de mis autores latinoamericanos favoritos, me encanta, y tiene Horacio Quiroga el decálogo del buen cuentista, y en el punto 3, no te voy a leer todo el decálogo, tranquilo, pero en el punto 3 dice: resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Esto alguna vez lo leí o lo escuché profundizado, ¿no? Estaban debatiendo sobre este tercer punto del decálogo del buen cuentista de Horacio Quiroga, que me parece genial, ¿no? Que nos dice: trata de no copiar, todo lo que puedas no copies, pero si no podés evitar copiar, copiá, no pasa nada, porque tu propia personalidad va a aflorar en algún momento. Y hablando de narrativa, fue en un taller literario que estaba haciendo, nos decían que estaba bien copiar, que estaba bien si nosotros le copiábamos una estructura de una frase o de un cuento a un autor conocido, y que no importaba si esa persona, las personas que nos leían, primero que es muy poco probable que, como dije yo al inicio de este podcast, la gente se dé cuenta que estés copiando, a menos que le estés copiando justo a un crack, ¿no? A alguien que leyó o escuchó todo el mundo. Pero es muy raro porque la gran mayoría de las personas no tienen tiempo y no tenemos memoria para andar recordando lo que escuchamos o no escuchamos. Mucha casualidad se tendría que dar, pero podría darse, está bien. Pero primero, nos decían que estaba bien copiar, si nosotros queríamos copiar toda la estructura de uno de los mejores cuentos latinoamericanos, ¿no? Y queríamos escribir nuestra propia historia copiando en gran medida lo que ya habíamos hecho. Porque entre copia y copia, a lo largo de todas esas palabras que habíamos copiado, entre copia y copia, iban a aparecer frases, estilos, momentos, narrativas y estructuras que no estaban dentro de la copia y que se iban a convertir en nuestra propia narrativa, en nuestra propia personalidad de escritores, ¿no? De tanto copiar, íbamos a terminar encontrando nuestra propia voz entre copia y copia, porque no podíamos copiar todo literalmente, ¿no? Sin ir más lejos en el cine, y bueno, esto parece podcast infinito, pero no lo es, sin ir más lejos en el cine, Quentin Tarantino, muchos dicen que es una copia de no sé cuántos directores, ¿no? Que va copiando estilos de todos los directores y tiene un estilo muy particular. Y de la misma manera, este director, que no me sale el nombre ahora, el de Sherlock Holmes, el de Snatch, Cerdos y Diamantes, y no me sale la puta madre, Guy Ritchie, lo tuve que tomar, lo tuve que googlear otra vez, probablemente sean las pastillas. Guy Ritchie, para mí tengo claro que es una copia de Tarantino, pero no se puede negar que es una muy buena imitación y que además tiene su propio estilo. Vos ves una película, un videoclip dirigido por Guy Ritchie y te das cuenta que es Guy Ritchie, ¿verdad? Bueno, suponiendo que todos seamos cinéfilos. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos al podcasting, a la creación de contenido. No hay problema con copiar.
tenemos que copiar. Si lo que te cuesta, si lo que te detiene a la hora de crear tu contenido, de encontrar tu voz, tu mensaje, el mensaje que querés transmitir, buscá esos 2 o 3 creadores que te inspiran, que te motivan y copialos. Una y otra vez, copialos. Que entre medio de todo eso va a aflorar y va a surgir tu personalidad. Sin reparos lo digo, con Podcast Cinematográfico de Marvel, que fue un podcast que empezó de manera muy, muy amateur y gracias a Kevin Feige, ¿no? El director de Marvel Studios, que hizo que Marvel se convirtiera en una cosa muy grande. Hoy en día, Podcast Cinematográfico de Marvel sigue con el mismo espíritu, pero lo escucha muchísima gente, muchísima, en serio, en todo el mundo. Al principio no tenía un estilo definido y yo copiaba e imitaba mucho a un podcast que me gustaba mucho. O sea, el podcast era de otra cosa, pero yo lo copiaba, lo replicaba casi al pie de la letra. O bien, te pongo un ejemplo, mira, Planeta M, el podcast que antes era de Paul Rodríguez y que ahora es de Don Dominio, de la empresa de hosting Don Dominio, Paul Rodríguez siempre dijo que se inspiró en Planeta M, era una tertulia semanal de marketing, y se inspiró en un podcast que era una tertulia semanal sobre ciencias, si no me equivoco, sobre científicos. Tomó el modelo de un podcast en el que hablaba sobre ciencia e hizo un podcast en el que se hablaba de marketing. Y yo, el estilo, las intros, las músicas, los separadores para Podcast Cinematográfico de Marvel, los copié literal de otro podcast que yo escuchaba y que me parecía que tenía un diseño terrible. Hoy, Podcast Cinematográfico de Marvel tiene su identidad propia porque la fue adquiriendo con el transcurso del tiempo, a medida que fuimos fluyendo nosotros como podcasters, ¿no? Como presentadores, y a medida que fuimos interactuando con la audiencia, también fue fluyendo y fue encontrando su propia personalidad. Así que si tenés que copiar, no lo dudes, copiá, que tu personalidad va a aflorar en el momento menos pensado. Y de hecho este mismo podcast, aunque no tiene un formato copiado, o sea, hay otros dailies, pero yo no he copiado un daily, la intro y el outro, que son muy pequeñas, también están, no es que están copiadas, porque las he buscado y las busqué, trabajé bastante buscando esta música en diferentes bancos de sonido, trabajé bastante, dediqué mucho tiempo a buscarlas. Están inspiradas en un podcast que empieza con una frecuencia muy rockera y termina así con un acorde muy rockero, y dije, qué bueno que mi podcast empiece así. Entonces busqué 2 sintonías que me gustaran, ¿no? Así de apertura, bien rockeras como a mí me gusta, y que terminara bien arriba como justamente termina este podcast.